Muy buenos días, damos gracias a Dios por un día más de vida. Hoy compartimos la palabra en 1 Samuel capítulo 18, versículo 17 al 30, en la versión Reina Valera. El título para hoy es Amor y fidelidad pura. Dice así: Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vimos en los anteriores versos cómo es que Saúl no podía dejar de pensar en cómo terminar con la vida de David, porque tenía celos de David, y estos celos fueron creciendo hasta que Saúl lo consideró su enemigo de por vida. Recordemos algunos versos anteriores que expresan el motivo de los celos de Saúl por David. El verso 1 dice que David terminó de hablar con Jonatán y Jonatán lo amó como a sí mismo. El propio hijo del rey Saúl amaba a David. El verso 5 dice que donde era enviado por Saúl se portaba prudentemente. Donde Saúl le delegaba responsabilidades, David era prudente. También dice que el pueblo lo aceptaba y los siervos de Saúl también lo aceptaban. Hubo una oportunidad en que las mujeres cantaban que Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. A partir de este momento, Saúl no miró con buenos ojos a David. Esto dice el verso 9, y permitió que la semilla de los celos infectara su corazón. Como Saúl dio lugar a esta semilla, un espíritu malo entró en él. Entonces intentó matar a David en varias oportunidades con una lanza. El verso 12 dice que Saúl estaba temeroso de David porque vio que Jehová estaba con él. Repite el verso que sigue que todo Israel y Judá amaba a David. Saúl lo alejó de él
porque no podía ver cómo es que el pueblo se iba tras David. Y le temía aún más porque David seguía portándose muy prudentemente en todo lo que hacía. Luego el rey intentó darle a su primera hija como esposa, pero David sentía que no era poca cosa ser familia del rey, y él sabía que era de una familia muy humilde y no podía darle la dote que merecía la hija del rey Saúl. Entonces no se dio el matrimonio con la primera hija de Saúl, pero Saúl vio que su hija Mical amaba a David. Y fue la oportunidad perfecta para usarla y de esta forma meter al joven David en una trampa. Él sabía que David se sentía indigno de ser parte de la familia real, así que hizo que sus servidores animaran a David a casarse con Mical. Le decían que el rey le apreciaba y que el rey a cambio del matrimonio pidió 100 prepucios de los filisteos. En realidad, Saúl tenía otro plan. El deseo de Saúl era que David muriera en la batalla por conseguir los prepucios, más que su deseo de matar a los filisteos. Para ganar a Mical, David cumplió el deseo del rey y aún más, mató 2 veces el número de filisteos pedidos. Esa era la dote de David. David con esta victoria se ganó el derecho de que Mical fuera su esposa. En estos versos vemos el carácter de David. Matar el doble de filisteos era una prueba de su deseo de agradar a Saúl a pesar de los riesgos. Él no odiaba a Saúl, él no tenía celos de él, no intentaba ser más grande que el rey. Es más, Saúl podía ver que David era íntegro, era prudente y esto le causaba temor. Lo irónico es que el puesto que Saúl le dio a David, en vez de terminar en la muerte de David, solo hizo que se destacaran sus cualidades extraordinarias, y esto le dio una influencia aún más poderosa sobre el pueblo, sobre los que le rodeaban. Se ganó el cariño del pueblo y aún de los que estaban cerca de Saúl. Vamos notando la diferencia entre estos dos hombres. Saúl se ha vuelto introvertido, melancólico, paranoico, mientras que David, al contrario, se vuelve generoso, amistoso y servicial. El común denominador de estos versos son 3 frases. David se portaba prudentemente en todo lo que hacía. 2. Jehová estaba con él. 3. El temor de Saúl por David crecía día a día. Si tan solo Saúl hubiera atendido el camino que Dios le trazaba, aún a esta altura de su vida, si hubiera dado lugar a lo mismo que dio lugar David. Él veía a Dios en la vida de David, sabía que Jehová estaba con David y sabía que Dios se había alejado de él. Y aún así Saúl no confesó su pecado, no calculó bien el precio y no creció como discípulo de Dios. ¿Cuánto aprendemos de David para nosotros? Podemos juzgar a Saúl, pero a veces nuestra actitud es la misma. Pueden decir de nosotros que ven que Dios está con nosotros. ¿Está Dios con Esther? ¿Puede mencionar su nombre? Puede decir, se porta prudentemente en todo lo que hace. Esther se porta prudentemente. ¿Puede mencionar su nombre? ¿O es que nos conformamos con admirar cómo es que Dios está con otros, con otro hermano de la iglesia, otra hermana o con otra persona? No tomemos la actitud de Saúl, tomemos la actitud de David, que otros puedan decir, y Dios está con ella, Dios está con él. Papá, gracias por regalarnos un día más, por hablarnos a través de esta palabra. Hoy queremos decirte que deseamos que nos acompañes en todo momento, que otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas, así como lo veían en la vida de David. Contigo podemos hacerlo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que tengan un bendecido fin de semana.